Bien, continuamos con la parte del análisis global, que es lo que habíamos dejado pendiente. Eh, Hay dos tipos de análisis global, por lo menos los que vamos a ver, que están documentados en el libro de texto que estamos usando para el curso. Entonces vamos a ir viéndolos. ¿Qué pasó? Ahí está. Este es un resumen de lo que es el análisis global de la primera parte, digamos que es el tesauro de similitud. Ya casi le voy a hacer zoom. Este no era. Este sí. Ay, pero qué lindo. Retroalimentación por relevancia. Seguimos como en el mismo eh, espacio de trabajo. Esta vez estamos con la expansión de los términos. Y para recordar un poco, esta expansión de los términos se refiere a el usuario tiene una necesidad de información, va a transformar esa necesidad de información en una consulta. En el caso del modelo de el modelo vectorial, entonces eso quiere decir que lo va a tener que transformar en unos términos. Ese proceso de transformar y de expresar la necesidad de información en términos no siempre es sencillo. Entonces, para mejorar los resultados hacemos un poco de retroalimentación. O sea, esa retroalimentación en este caso es automática y se va a manifestar como una serie de términos adicionales que se agregan a la consulta. El usuario nunca ve esos términos adicionales, pero se agregan a la consulta, se vuelve a calcular todo el conjunto de resultados y se le enseña al usuario ese conjunto de resultados. Y eso en teoría mejora la clasificación, el conjunto de clasificación del final. Bien, eh, un tesauro, en inglés thesaurus, es un concepto que se usa en academia, digamos un poco en academia, pero es básicamente un catálogo o un diccionario. El formato no tiene mucho que ver, puede estar en cualquier formato, pero un tesauro es como eso, un diccionario o un catálogo de cosas donde yo voy, verifico, saco información y utilizo esa información. En el análisis global, este tesauro, a diferencia del que vimos en el análisis de contexto global, se calcula utilizando toda la conexión. Entonces es más o menos como un índice invertido, pero trabaja más enfocado hacia los términos que hacia los documentos. De hecho, entonces invierte el concepto. Lo que antes se veía como, o sea, invierte la visión de término y se va a parecer a lo que antes teníamos como visión de documento. Se vuelve grande para colecciones grandes, entonces eso ahí pues un punto a tomar en cuenta. Esto es lo que les mencionaba de que se invierte el concepto de documento y de término. ¿A qué me refiero cuando digo que se invierte? Porque matemáticamente vamos a seguir usando el mismo marco de trabajo del modelo vectorial, el TF, el IDF, el cálculo de diferencia de cosenos para similitud. ¿Cuál va a ser la diferencia? En el modelo vectorial nosotros vamos o estructuramos todas nuestras ideas que tenemos documentos, y los documentos básicamente es un vector de pesos donde es el peso de cada término del que está constituido el documento. O sea, el documento está constituido de los pesos de los términos que contiene. ¿Ok? En el tesauro de similitud lo vamos a hacer al revés. Vamos a decir que un término es un vector que contiene los pesos de ese término en cada uno de los documentos. De nuevo, la diferencia es conceptual y eso nos permite reestructurar todo nuestro marco conceptual, y entonces vamos a trabajar este concepto de sinonimia o de similaridad entre términos basado en esta cuestión, en esta nueva forma que le estamos dando a los términos. Solo para repasar, en el modelo vectorial antes el término era un peso dentro de un documento. Ahora, cuando estamos hablando del tesauro de similitud, un término es un conjunto de pesos y esos pesos son los pesos que tenían distintos documentos. Conceptualmente implica diferencias significativas, aunque en términos matemáticos viene siendo la misma cosa. Ok, aquí puse un montón de fórmulas que es básicamente para que vean cómo se calcula.
Pero lo que quiero que veamos en realidad es, y voy a quitar de una vez mi cabeza de aquí porque para variar está estorbando, el algoritmo de expansión de consulta. Entonces vamos a hacerle un zoom. Estos algoritmos son sumamente sencillos, pero llevan su trabajo, ¿verdad? Obviamente no hay que obviar el trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es representar la consulta utilizando el tesauro y no el índice invertido. O sea, vamos a agarrar nuestra consulta y ahora la vamos a representar utilizando esta nueva idea de que el término es un conjunto de... es un vector de pesos y no solo un peso dentro de un documento, digamos, dentro de otro vector. Esto suena a trabalenguas, pero está bastante bien. ¿Cómo se hace eso de forma práctica? Pues muy sencillo, nada más se calcula. Cada P se multiplica cada peso en la consulta por el vector que corresponde a ese término. Y esa suma de vectores es lo que me va a dar un vector consulta. Y ese vector consulta entonces ya lo puedo utilizar para hacer cálculos de similitud. El paso número 2 es calcular la función de similitud entre la consulta y los términos involucrados en el tesauro. Entonces nosotros primero generamos un vector consulta. Ese vector consulta es este mismo que vamos a estar usando acá. Déjenme ponerlo. Es este que estamos aquí. Y este también es un vector. Ok, entonces hacemos la similitud entre el vector consulta y el vector término y vean que es básicamente una multiplicación relativamente sencilla como las otras que hemos estado viendo. Ok, luego de esto se calculó la similitud entre la consulta y todos los términos. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Encontrar sinónimos. O sea, va a encontrar en teoría, va a encontrar los términos que más cerca están de la consulta. Recuerden que cuando yo digo que más cerca están de la consulta, estamos usando diferencia de cosenos y eso implica el cálculo de este ángulo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este es el vector de la consulta y este es el vector del término. Y entonces al calcular nosotros este ángulo, mientras más pequeño sea ese ángulo, mejor. O sea, quiere decir que están son más parecidos o están mejor relacionados. De nuevo, que esto también lo insistí mucho en el video anterior. Decimos que están relacionados en términos matemáticos del modelo vectorial del tesauro de similitud, no que son sinónimos o parecidos en términos lingüísticos. Hay que hacer esa diferencia porque usamos los mismos nombres, usamos las mismas palabras, pero son dos dominios de trabajo completamente distintos, entonces hacemos cosas distintas. Cuando hablamos de concepto acá es diferente de cuando los lingüistas hablan de concepto, y eso es importante tenerlo en cuenta porque podría llevar a confusiones cuando se haga trabajo interdisciplinario. Ok, y después se calculó esa similitud, tomo los primeros términos, a eso me va a dar una clasificación, igual que en el modelo vectorial me va a dar una clasificación, un resultado clasificado. Voy a tomar los que tienen la similitud más alta, los R que tengan la similitud más alta y les voy a asignar un nuevo peso dentro de la consulta. Entonces eso va a hacer que yo pueda expandir la consulta, tengo un nuevo término y entonces ahora puedo repetir el modelo vectorial utilizando este nuevo término que está dentro de la consulta. Ok, ¿cómo calculo los pesos para este tesauro de similitud? Eso quiere decir los pesos de los vectores de términos. El término es un vector de pesos y esos pesos los voy a calcular siempre siguiendo el modelo vectorial, pero con algunas pequeñas modificaciones a la fórmula, que son estas. Vean que aquí no estamos haciendo un IDF, sino un ITF, o sea, un Inverse Term Frequency. Y eso va a variar un poquito las fórmulas. Sigue siendo el mismo modelo, pero las fórmulas varían un poco para ajustar por esto. Por supuesto, el cálculo de correlación entre dos términos es básicamente una multiplicación entre vectores. Esas son de las pocas cosas que varían acá.
Esa es como la idea. Entonces, básicamente o en resumen es, tengo un montón de términos y voy a calcular la similitud entre la consulta y los términos. Y así yo puedo seleccionar cuáles términos puede ser que estén mejor, en mejores posibilidades de ampliar la consulta y satisfacer la necesidad del usuario. Eso nunca hay que perderlo de vista. En realidad lo que queremos es satisfacer la necesidad de información del usuario. Por eso estamos agregando términos. Ok, el otro mecanismo que hay es el análisis global. También se genera un tesauro. Tiene como la misma idea donde voy a comparar la consulta con el tesauro y entonces así puedo sacar cuáles términos son los que son relevantes para agregarle a la consulta. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? Que el tesauro se calcula de manera estadística. Usa un algoritmo de agrupamiento, que en inglés sería un algoritmo de clustering. Voy a correr mi cara para aquí nuevamente. Creo que voy a preparar escenas donde ya estén las cuatro esquinas. Y entonces, ok, ¿qué va a hacer el tesauro en este caso? El tesauro, vamos a hacerlo aquí en rojo. El tesauro va a ser básicamente una tabla donde de este lado yo voy a tener clases. El término es clases, pero se les puede decir grupos, digamos. Voy a tener grupos. Entonces G1, G2, G3, G4. Y aquí voy a tener una serie de términos asociados a cada clase. La cantidad de términos puede ser variable y va a depender de cada una de esas clases. ¿Cómo calculo estas clases? Usando un algoritmo de agrupamiento. El que se propone acá es el algoritmo de vínculo completo. Entonces, como es un algoritmo de agrupamiento, vamos a hablar de grupos acá. Voy a colocar cada documento de la colección en un grupo aparte. Okay, luego calculo la similitud entre pares de grupos. El grupo 1 con el grupo 2, el grupo 1 con el grupo 3, el grupo 2 con el grupo 3, el grupo 4 con el grupo 3, después el grupo 4 con el grupo 2, con el grupo 1 y voy calculando esa similitud. Una vez que tengo que calcular todas esas similitudes, determino cuáles son los que tienen mayor similitud entre ellos y los uno. O sea, creo un agrupamiento a partir de dos. Ese agrupamiento lo vamos a hacer como en árbol. Vamos a ir así, construyendo un árbol hacia arriba. Entonces voy a decir, aquí tengo dos documentos que se parecen y entonces están unidos en un clúster. Y después puedo hacer unir este clúster con otro y voy haciendo un árbol hacia arriba. ¿Cómo determino la similitud entre dos conjuntos de documentos o dos grupos? Ahí lo que se hace es que voy a hacer un todos contra todos. Tengo, qué sé yo, 3 documentos en un grupo y 3 documentos en el otro, entonces voy a hacer similitudes de documento contra documento, de todos contra todos. Igual que como lo que hice en los grupos en el paso anterior, pero esta vez el documento. El documento 1 del grupo J contra el documento 1 del grupo K. El documento 1 del grupo J contra el documento 2 del grupo K. El del 2 del grupo K con el 3 del grupo 1 y es un todos contra todos. Yo calculo las similitudes y me voy a quedar con la menor entre esos dos, entre esos pares de documentos. ¿Okay? Y esa va a ser la similitud del conjunto. Aquí está puesto ahí en forma más o menos matemática. La similitud entre dos grupos es, se calcula la similitud de todos los documentos del grupo J contra todos los documentos del grupo K y saco el menor. Y se puede expresar más o menos así. Para todos los documentos del grupo J y para todos los documentos del grupo C, extraiga el mínimo de las similitudes entre los documentos de J y los documentos de K. Esto suena como un trabalenguas, pero espero que quede más o menos claro. Ok, cuando ya sé cuáles son los grupos, los voy a fusionar. Verifico el criterio de finalización. Eso es una serie de parámetros que va a tener nuestro algoritmo de agrupamiento. Entonces va a decir, qué sé yo, cuál es el máximo de documentos por grupo.
Entonces si ya todos tienen ese máximo de documentos, ya no hay nada que hacer y nos detenemos. O podemos seguir hasta que tenemos un árbol donde tiene un agrupamiento donde están todos. Usualmente eso no es tan bueno para el rendimiento, pero es una posibilidad. Y se retorna esa jerarquía de grupos o ese árbol, básicamente. Ok, luego de que tenemos los... Uy, ese me fue el zoom. Luego que tenemos esa jerarquía, de acuerdo a estos parámetros que mencioné, que tiene nuestro algoritmo, vamos a seleccionar palabras por cada clase o por cada grupo. O sea, de la jerarquía que nos retorna el algoritmo, vamos a decir, bueno, estos grupos son las clases. De esas clases vamos a sacar los términos con menor frecuencia, porque son los términos que más ayudan a discriminar documentos en las consultas, digamos, o en los conjuntos de resultados. Entonces, no podemos usar como términos representantes de una clase o de un grupo términos súper frecuentes, porque entonces eso no va a filtrar nada, no va a agregarle nada a la filtración para mejorar o para hacer más fino la clasificación final. Entonces sacamos los términos de baja frecuencia y los ponemos como parte de la clase. Después podemos usar el tesauro exactamente en la misma forma que usamos el algoritmo anterior, porque el tesauro ya lo tenemos calculado, digamos, vean que la diferencia era cómo calcular el tesauro. Entonces aquí estamos calculando un poco distinto. Y esto es justo lo que les mencionábamos. El tesauro está formado por clases donde cada clase está compuesta por términos. Estos términos son los que extrajimos de esos conjuntos de documentos. ¿Cuál es el problema de esta carajada? Bueno, que se vuelve muy grande, que hay que recorrer toda la colección. No es tanto problema porque usualmente un índice de estos globales lo calculo una vez, lo dejo por ahí y lo voy actualizando. Le voy actualizando algunos valores conforme la colección se actualice. El principal problema es que estos parámetros que les mencionaba que tiene el algoritmo de agrupamiento son muy difíciles de poner. Y si la colección es muy general, como en un buscador web, entonces se vuelve todavía más problemático porque esos agrupamientos no van a funcionar igual para todo el mundo o para todos los temas. Entonces esos son ahí una serie de consideraciones que hay que tener. Voy a dejar este video por acá y voy a tratar de subirlo porque en la mañana subí los otros dos y no subieron. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Nos vemos.